En mi cumpleaños, mis padres me dieron $100. Aquí te mandó tu abuelo. Un mes después mi abuelo vino a visitarme. Te sirvieron los $20.000 que te envié, respondí. Solo recibí $100. Entonces mi abuelo golpeó la mesa y empezó a gritar. Me llamo Adrián, y siempre he sido el hijo menos querido de mi familia. No es algo que me invente o que exagere para dar lástima. Es un hecho. Mis padres, Alberto y Sandra, siempre han tenido un favorito, mi hermano Mauricio. Desde que éramos pequeños, Mauricio era el centro de atención. Si había dinero para un juguete nuevo, era para él. Si había una oportunidad para ir a un campamento de verano o a clases de algo como fútbol o música, Mauricio era el elegido. Yo, en cambio, siempre recibía las sobras, ropa usada, juguetes rotos, o simplemente un tutú. No necesitas eso, Adrián. No es que me muriera por tener cosas materiales, pero duele crecer sabiendo que, para tus propios padres, no eres la prioridad. Cuando cumplí 25 años, mi vida no era precisamente un sueño. Mis padres habían perdido sus trabajos hacía un par de años, y desde entonces, la familia dependía completamente de mi abuelo, Antonio. Él vive en otro país, y aunque se retiró hace mucho, tiene una pensión generosa y ahorros que parecen no acabarse. Gracias a él, la casa donde vivíamos, una casa modesta pero decente en un barrio de clase media, seguía en pie. Él pagaba las cuentas de luz, agua, internet, todo. Incluso enviaba dinero extra para que mis padres y Mauricio no tuvieran que preocuparse por nada. Yo, en cambio, trabajaba en un centro comercial, en una tienda de ropa. Mi sueldo apenas me alcanzaba para mis cosas básicas, comida, algo de ropa decente y alguna salida ocasional con amigos. No me quejo, porque al menos podía mantenerme, pero no era una vida de lujos. Mauricio, por otro lado, no trabajaba. Nunca lo había hecho. Decía que estaba buscando su pasión o alguna tontería por el estilo, y mis padres lo apoyaban como si fuera un genio incomprendido. Mi abuelo Antonio siempre fue diferente conmigo. Aunque no lo veía mucho, siempre sentí que él me quería de verdad. Me escribía cartas, me mandaba mensajes, y a veces hasta me enviaba algún regalito pequeño, como un libro o una camiseta de su equipo de fútbol favorito. Decía que le recordaba a él cuando era joven, que yo tenía garra y que no me rendía. Eso me hacía sentir bien, porque en casa nadie más parecía notarlo. El día de mi cumpleaños número 25 fue un día que nunca olvidaré, pero no por las razones que uno esperaría de un cumpleaños. Mis padres nunca habían sido de celebrar mis cumpleaños con entusiasmo. Cuando era niño, a veces ni siquiera había pastel, y si lo había, era algo pequeño que compraban de última hora en el supermercado. Mauricio, en cambio, siempre tenía fiestas enormes, con piñatas, regalos caros y hasta payasos cuando éramos pequeños. Ese día, sin embargo, me sorprendí cuando vi que mi madre, Sandra, había comprado un pastel. No era gran cosa, una torta pequeña, de esas que venden en el supermercado por pocos pesos, con un glaseado medio derretido y un olor a vainilla artificial que se notaba a metros. Pero, para mí, era algo. Pensé, bueno, al menos este año se acordaron. Esa noche, después de un día agotador en la tienda, llegué a casa y encontré a mis padres y a Mauricio en la sala. La mesa estaba puesta con el pastel, y había una vela con el número 25 pinchada en el centro. Me miraron con caras que parecían más de obligación que de alegría. Mauricio estaba sentado en el sofá, mirando su celular, como si estar ahí fuera una pérdida de tiempo. Mi padre, Alberto, fue el primero en hablar. «Feliz cumpleaños, Adrián», dijo, sin mucho entusiasmo, mientras cortaba un pedazo de pastel y lo ponía en un plato de plástico. «Aquí tienes tu regalo». Me entregó un sobre pequeño. Lo abrí, esperando encontrar una tarjeta o algo simbólico, pero dentro había un billete de $100. No soy de los que se fijan en el dinero, pero me pareció raro. Mi madre, Sandra, añadió rápidamente, «Esto te lo mandó tu abuelo Antonio. Nos dijo que te lo diéramos de su parte». Me quedé mirando el billete, un poco confundido, pero no quise hacer un escándalo. Después de todo, era un regalo, y venía de mi abuelo, a quien quería mucho. Sonreí y dije, «Gracias. Por favor, díganle a mi abuelo que le agradezco mucho». Mis padres asintieron, y Mauricio soltó una risita desde el sofá, como si algo le diera gracia. Luego cantaron el cumpleaños feliz más desganado que he escuchado en mi vida. Era como si estuvieran cumpliendo un trámite,
como si alguien los hubiera obligado a estar ahí. Ich mach da mal Feierabend. Terminamos Das ist el eine pastel en super Idee, silencio, Inga. y cada Feierabend quien ist se der fue a beste su Abend. cuarto. No hubo más celebración, ni risas, ni nada que se pareciera a una familia feliz. Pero no me importó demasiado. Estaba acostumbrado. Lo que sí me pareció extraño fue lo que pasó en las semanas siguientes. De repente, mis padres y Mauricio empezaron a comportarse de forma diferente. Un día, llegué a casa y vi a mi madre con una bolsa llena de ropa nueva, blusas, pantalones, zapatos, todo de marcas caras. Mauricio también tenía ropa nueva, un celular último modelo y hasta unos audífonos inalámbricos que costaban una fortuna. Mi padre, que siempre se quejaba de no tener dinero, de pronto estaba planeando un viaje con ellos dos a la playa. Yo no estaba invitado, por supuesto. Cuando les pregunté de dónde habían sacado tanto dinero, mi madre respondió con una sonrisa evasiva: tu abuelo nos mandó un dinerito extra. No te preocupes, Adrián, tú tienes tu trabajo. No le di muchas vueltas al asunto. Pensé que, efectivamente, mi abuelo les había enviado algo, como siempre. Pero algo en mi interior no estaba tranquilo. Había algo raro en sus actitudes, en la forma en que evitaban mirarme a los ojos cuando hablaban del dinero. Guckst du nachher noch beim Boot Sin wegen embargo, Unwetter? decidí no pensar demasiado en eso. Mi vida seguía igual, trabajaba de lunes a domingo en el centro comercial, lidiaba con clientes groseros, y ahorraba cada centavo para mis cosas. Mientras tanto, Mauricio seguía sin trabajar, viviendo como rey gracias al dinero de mi abuelo, y mis padres no paraban de consentirlo, se fueron de vacaciones y seguían comprando cosas caras para ellos. Un mes después de mi cumpleaños, recibí un mensaje que me alegró el día. Era mi abuelo Antonio, diciendo que vendría a visitarnos. Estaba emocionado. No lo veía desde hace varios meses, y siempre había sido mi persona favorita en la familia. Me dijo que quería llevarnos a todos a almorzar en el mejor restaurante de la ciudad, un lugar elegante al que nunca había ido. La idea de pasar tiempo con él me llenaba de ilusión, aunque sabía que compartir la mesa con mis padres y Mauricio no sería precisamente divertido. El día del almuerzo llegó, y me puse mi mejor ropa, un par de jeans decentes y una camisa que había comprado en oferta. Cuando llegamos al restaurante, mis padres y Mauricio estaban vestidos como si fueran a una gala. Mi madre llevaba un vestido nuevo, mi padre un traje que nunca le había visto, y Mauricio tenía unos zapatos que brillaban más que el suelo de mármol del lugar. Yo, en cambio, parecía fuera de lugar, pero no me importó. Estaba ahí por mi abuelo. Antonio nos recibió con una sonrisa enorme. Estaba igual que siempre, alto, con el cabello blanco bien peinado, y una energía que hacía que todos en el lugar lo notaran. Me abrazó fuerte y me dijo al oído: estás hecho todo un hombre, Adrián. Estoy orgulloso de ti. Esas palabras me llegaron al corazón. Nadie en mi familia me había dicho algo así en mucho tiempo. Nos sentamos a la mesa, y el almuerzo empezó bien. La comida era increíble, filetes, pastas, postres que parecían obras de arte. Pero, como siempre, mis padres y Mauricio no podían dejar pasar la oportunidad de hacerme sentir menos. Mientras comíamos, Mauricio empezó con sus comentarios sarcásticos: otro año más, Adrián, y sigues en ese empleo mediocre en el centro comercial, dijo, con una sonrisa burlona. ¿No te cansas de doblar ropa todo el día? Mi madre soltó una risita, y mi padre añadió: a ver si maduras un poco este año, Adrián. Mauricio al menos está buscando su camino. Quise responder, pero me tragué las palabras. No quería arruinar la noche. Mi abuelo, que hasta ese momento había estado callado, me miró con una expresión que no supe interpretar. Seguimos comiendo, y la conversación cambió a temas más ligeros. Hablamos de los viajes de mi abuelo, de sus historias de cuando trabajaba, y de cómo le iba en su país. Todo parecía ir bien, hasta que, de repente, Antonio me miró y dijo: oye, Adrián, ¿te sirvieron los $20.000 que te envié para tu cumpleaños? El tenedor se me cayó de la mano. Miré a mi abuelo, confundido, y respondí: ¿cuáles $20.000? Solo recibí $100. El restaurante se quedó en silencio, o al menos eso sentí. Mis padres se miraron entre sí, y sus rostros se pusieron pálidos. Mauricio, que estaba tomando un sorbo de agua, casi se atraganta. Mi abuelo frunció el ceño y repitió, con un tono más serio: $100. Yo te envié $20.000 con tus padres.
Les dije que te los entregaran como regalo de cumpleaños. Mis padres intentaron cambiar de tema rápidamente. Mi madre dijo algo sobre lo caro que estaba el restaurante, y mi padre empezó a hablar del clima, pero mi abuelo no estaba dispuesto a dejarlo pasar. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, con una voz que hizo que todos en la mesa nos quedáramos quietos. Tragué saliva y dije, con la mayor calma que pude, mis padres me dieron una torta de cumpleaños y $100. Dijeron que venían de tu parte. Antonio volteó a mirar a mis padres, y sus ojos eran como dagas. El ambiente se puso tan tenso que podía sentirse en el aire. Mi madre intentó hablar, pero mi abuelo la interrumpió. ¿Dónde están los otros $19.900 que le envié a mi nieto?, preguntó, con una voz que temblaba de rabia. Se los di a ustedes para que le dieran la sorpresa, ¿y no recibió nada? Mis padres empezaron a tartamudear. Mi padre dijo algo sobre un error y que quizás se habían confundido. Mi madre intentó culpar al banco, diciendo que tal vez el dinero no había llegado completo. Pero sus excusas eran tan malas que hasta yo, que no quería creer lo peor, me di cuenta de que algo estaba muy mal. Entonces, mi abuelo golpeó la mesa con el puño, haciendo que los platos temblaran. ¿Me explican ahora mismo qué hicieron con el dinero?, gritó. El restaurante entero se quedó en silencio. Los meseros nos miraron, y los comensales de las mesas vecinas giraron la cabeza. Mis padres no tenían escapatoria. Finalmente, mi madre, con la voz temblorosa, confesó, nosotros lo usamos para algunas cosas. Ropa, un viaje, cosas para Mauricio. Quedé en shock. No podía creer lo que estaba escuchando. Mis padres se habían quedado con $19.900 que mi abuelo me había enviado para mí. ¿Y los habían gastado en ellos y en Mauricio? Miré a mi hermano, que estaba con la cabeza baja, evitando mis ojos. Mi abuelo, rojo de la rabia, se levantó de la silla. No puedo creer que sean tan miserables, dijo, con una voz que cortaba como cuchillo. ¿Saben qué? No verán ni un solo centavo mío de ahora en adelante. Mis padres empezaron a suplicar, diciendo que lo sentían, que no lo volverían a hacer, que fue un error. Mauricio también intentó decir algo, pero mi abuelo lo calló con una mirada. Luego, Antonio me miró y dijo, Adrián, vámonos. Sin decir una palabra más, y sin dejar dinero en la mesa para pagar la cena, salió del restaurante, dejándole la deuda de la comida a mis padres. Yo lo seguí, todavía en shock. Mis padres y Mauricio se quedaron ahí, con caras de pánico. Cuando subimos al auto de mi abuelo, él me miró y me dijo, Adrián, lo siento. No sabía que tus padres eran capaces de esto. Pero ahora que lo sé, voy a hacer las cosas bien. Y entonces me lo contó todo. Adrián, no sabes cuánto lo siento, dijo, apretando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Confié en tus padres. Pensé que eran honestos, que te querían lo suficiente como para darte lo que te mereces. Pero me equivoqué. Lo miré, todavía aturdido. No sabía qué decir. Una parte de mí quería defender a mis padres, porque, a pesar de todo, eran mi familia. Pero otra parte, la que había soportado años de desprecios y favoritismos, estaba harto. Finalmente, logré hablar, abuelo, ¿por qué no me lo enviaste directamente? ¿Por qué se lo diste a ellos? Antonio suspiró y estacionó el auto en una calle tranquila, cerca de un parque donde las farolas apenas iluminaban los árboles. Apagó el motor y se giró hacia mí, porque quería que fuera una sorpresa, Adrián. Quería que ellos te lo entregaran, que vieran lo mucho que te quiero. Pensé que sería un momento especial para todos, que ellos estarían orgullosos de ti. Pero ahora veo que no, y no es la primera vez que hacen algo así. Esas últimas palabras me golpearon como un balde de agua fría. ¿No era la primera vez? Mi cabeza empezó a dar vueltas. ¿Qué quieres decir?, pregunté, con la voz temblando. Mi abuelo me miró con una mezcla de tristeza y rabia. Desde hace años, Adrián, he estado enviándoles dinero para ti. No solo para las cuentas de la casa, no solo para mantenerlos a ellos y a Mauricio. Les enviaba dinero específicamente para ti, para tus estudios, para que tuvieras algo ahorrado, para que pudieras salir adelante. Pero cada vez que preguntaba cómo estabas, me decían que estabas bien, que el dinero te lo habían dado, que todo estaba en orden. Y yo, estúpido de mí, les creí.
Sentí un nudo en el estómago. Todo este tiempo, mis padres me habían hecho creer que mi abuelo apenas se acordaba de mí, que los $100 de mi cumpleaños eran una rareza, un gesto aislado. Pero ahora resultaba que él había estado enviándome dinero, mucho dinero, durante años. Y ellos se lo habían quedado. Todo encajó de repente, las ropas nuevas de Mauricio, los viajes que se daban mis padres, los regalos caros que siempre aparecían en casa mientras yo apenas tenía para comprarme un par de zapatos. Todo ese dinero era mío. O, al menos, era para mí. Abuelo, yo, no sé qué decir, murmuré, sintiendo que la rabia empezaba a crecer dentro de mí. ¿Por qué no me contaste antes? No quería meterte en problemas con tus padres, respondió Antonio, pasándose una mano por el cabello blanco. Pensé que, si te lo decía, iba a causar un conflicto en la familia. Quería que ellos fueran los que te apoyaran, que actuaran como padres de verdad. Pero ahora veo que son unos aprovechados. Y no solo eso, Adrián. Me duele decirlo, pero he visto cómo te tratan. Cómo te menosprecian, como siempre están encima de Mauricio como si fuera un rey, mientras a ti te tratan como si no valieras nada. Esas palabras fueron como un puñetazo. Porque era verdad. Siempre lo había sentido, pero escuchar a alguien más decirlo, y nada menos que mi abuelo, lo hacía real. Dolía, pero al mismo tiempo me hacía sentir que no estaba loco, que no me lo había imaginado. Entonces, ¿qué hago ahora? Pregunté, sintiéndome perdido. Antonio sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa de determinación, como si ya hubiera tomado una decisión. Ahora, Adrián, vamos a hacer las cosas bien. Ya no voy a dejar que esos tres te sigan haciendo daño. Y no te preocupes por el dinero que te robaron. Eso lo vamos a arreglar. Pero, primero, quiero hacerte una propuesta. Lo miré, intrigado. Mi abuelo siempre había sido un hombre de acción, alguien que no se quedaba en palabras. Sabía que lo que venía iba a ser importante. Te voy a dar un puesto bueno en una de mis empresas, dijo, con un sueldo que te permita vivir bien, no solo sobrevivir. Y, además, tengo un departamento pequeño pero cómodo. Es tuyo si lo quieres. Puedes empezar de cero, lejos de tus padres y de Mauricio. Por un momento, no supe qué responder. Era demasiado para procesar. Un trabajo nuevo, un sueldo mejor, un lugar propio, y, sobre todo, la oportunidad de alejarme de la casa donde me había sentido invisible toda mi vida. Pero también sentía miedo. ¿Y si no estaba a la altura? ¿Y si no podía con el trabajo? Mi abuelo pareció leerme la mente, porque puso una mano en mi hombro y dijo, no tienes que decidir ahora mismo. Pero quiero que sepas que creo en ti. Siempre lo he hecho. Eres mi nieto favorito, Adrián, aunque no debería decirlo. Tienes más fuerza de la que crees, y no te mereces vivir bajo la sombra de esos tres. Esas palabras me rompieron, pero no de tristeza. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, alguien me viera de verdad. Asentí, con lágrimas en los ojos, y dije, está bien, abuelo. Acepto. Él sonrió, esta vez de verdad, y puso el auto en marcha. Bien. Mañana mismo empezamos a arreglar todo. Esa misma semana, mi abuelo arregló todo para mí, me dio el trabajo y me dio el apartamento que me había dicho. Fui a la casa de mis padres a recoger mis cosas, empaqué maletas, mis libros, mi computadora, pero justo cuando iba a salir por la puerta, mi madre fue la primera en hablar, con ese tono meloso que usaba cuando quería manipular a alguien. Adrián, no seas así. Somos tu familia. ¿De verdad vas a irte y dejarnos solos? Sabes que las cosas están difíciles. Mi padre asintió, cruzándose de brazos. Tu abuelo está exagerando. Lo del dinero fue un malentendido. No deberías irte por un capricho, un malentendido. Repetí, sintiendo la rabia subir por mi garganta. Se quedaron con $19.900 que eran míos. Los usaron para comprarle cosas a Mauricio y para irse de viaje. ¿Eso es un malentendido? Mauricio levantó la vista del celular, con una sonrisa burlona. No seas dramático, Adrián. ¿Para qué necesitas tanto dinero? Sigues siendo el mismo perdedor de siempre. Eso fue la gota que derramó el vaso. Por primera vez en mi vida, no me quedé callado. ¿Perdedor?
dije, mirándolo fijamente. El único perdedor aquí es el que no ha trabajado un solo día en su vida y vive de lo que el abuelo le da. Pero adivina qué, Mauricio. Eso se acabó. El abuelo no les va a dar ni un centavo más. A ver cómo te las arreglas ahora. Mis padres se miraron, pálidos. Mi madre intentó acercarse, con lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran de miedo. Adrián, por favor, no hagas esto. Somos tu familia. Si te vas, ¿qué vamos a hacer? Tu abuelo nos cortó todo. No sentí lástima. Por primera vez, no sentí nada por ellos. Solo quería irme. Pídanle ayuda a Mauricio, dije, dándome la vuelta. Él es el favorito, ¿no? Que lo saque del hoyo. Salí de la casa sin mirar atrás. Cuando cerré la puerta, sentí como si un peso enorme se me quitara de los hombros. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. Unos días después, mi abuelo me contó que había recibido una llamada de mi madre, suplicándole que les diera otra oportunidad. Pero Antonio fue tajante. Les dijo que no volvería a ayudarlos hasta que demostraran que podían cambiar, y que, incluso entonces, no confiaba en ellos. También me dijo que había oído rumores de que mis padres y Mauricio estaban en serios problemas financieros. La casa donde vivíamos estaba a punto de ser embargada, y Mauricio seguía sin trabajar, dependiendo de favores de amigos para sobrevivir. No voy a mentir, una parte de mí sintió lástima. Pero otra parte, la más grande, sintió que se estaba haciendo justicia. Ellos habían elegido tratarme como si no valiera nada. Habían elegido robarme. Y ahora, estaban enfrentando las consecuencias. Hoy, estoy muy feliz con mi trabajo, y con mi única familia que es mi abuelo. Hablo seguido con él, pero corté todo contacto con mis padres y con mi hermano, y ahora mismo me siento libre. Suscríbete para más historias diarias.